La espectroscopía por resonancia magnética nuclear es una gran herramienta que hoy en día se utiliza para dilucidar las estructuras de moléculas, especialmente las orgánicas. Este método aprovecha una de las propiedades intrínsecas de los núcleos atómicos, que es su momento magnético, de allí su nombre. Sus aplicaciones más destacables son en el campo de la medicina y en el control de calidad de productos químicos. Para entender el mecanismo de la RMN, primeramente necesitamos conocer algunos de los conceptos básicos acerca de las propiedades del núcleo atómico. De la mecánica clásica conocemos que una carga eléctrica que presenta un desplazamiento produce un campo magnético. Ahora, los átomos están formados por cargas eléctricas. Tenemos protones y electrones e incluso los neutrones, aunque su carga eléctrica se considera nula. Como las partículas elementales del átomo se encuentran en movimiento, se podría explicar a forma de analogía la existencia de un momento magnético presente en cada una de ellas. Este momento magnético lo llamaremos spin. Cabe aclarar que las reglas que rigen la mecánica clásica no rigen completamente a nivel cuántico, sin embargo es una forma de explicar la naturaleza magnética del átomo, y más especialmente del núcleo atómico, que es el punto de estudio en este tema. Si nos adentramos en el núcleo atómico, vemos que este está conformado por protones y neutrones. Cada uno de ellos presenta un spin de un medio, y la orientación de cada uno de ellos en forma general se encuentra determinado de manera aleatoria. Al sumar todos los spines presentes en el núcleo atómico, obtenemos el spin total que denominamos I. El método para sumar los spin es muy tedioso, pero daremos algunas reglas generales para conocer la suma de ellos. Cuando tenemos un núcleo atómico con número atómico y número másico impar, su spin I tendrá un valor semientero. Estos pueden ser estudiados por RMN. Cuando tenemos un núcleo atómico con número atómico impar y número másico par, su spin I tendrá un valor entero. Estos pueden ser estudiados por RMN. Cuando tenemos un núcleo atómico con número atómico par y número másico impar, su spin I tendrá un valor semientero. Estos también pueden ser estudiados por RMN. Cuando tenemos un núcleo atómico con número atómico y número másico par, su spin I tendrá un valor nulo. Estos no pueden ser estudiados por RMN debido a que no son afectados por un campo magnético. En un grupo de núcleos, los spines de estos se encuentran organizados de forma aleatoria en cualquier sentido. Sin embargo, cuando son expuestos a un campo magnético, estos se organizan tomando una posición según su spin, y estos podrán tomar cualquier posición entre el rango de valores desde -i hasta i, aumentando de a una unidad, tal como se muestra en esta imagen. En el caso del hidrógeno, su spin tiene un valor de un medio, de tal manera que solo podrá adoptar dos posiciones, más un medio y menos un medio, por lo cual se suele utilizar mucho en RMN. Cuando un núcleo es expuesto a un campo magnético, se tiene que su spin no se alineará de forma paralela al sentido del campo, sino que se mantendrá girando a un ángulo específico según su valor de spin, tal como se muestra en esta imagen para un núcleo con valor de I de un medio. En el caso del hidrógeno, su spin tiene un valor de un medio, de tal manera que solo podrá adoptar dos posiciones, más un medio y menos un medio, por lo cual se suele utilizar mucho en RMN. Después de toda esta base teórica, por fin podemos empezar a hablar de las bases y los fenómenos que rigen la espectroscopía por resonancia magnética nuclear, entonces vamos a ello. Cuando tenemos átomos expuestos a un campo magnético, los núcleos que se ordenan con el spin en el sentido del campo magnético presentan un nivel energético menor a aquellos que tienen el spin en sentido contrario al del campo magnético. Consideremos el caso del hidrógeno, que presenta un valor de I igual a un medio. Entre las dos posiciones que puede adoptar el spin se presenta un delta de H tal como se muestra en la figura. Este delta de H depende de la magnitud del campo magnético y de la naturaleza del átomo que estemos estudiando, en este caso el hidrógeno, y viene determinado por la siguiente fórmula. Al variar la frecuencia del campo magnético, tenemos que al llegar a una en específico el sentido del spin de los núcleos se invertirá. De este modo, los núcleos que pasen su spin a un estado de menor energía emitirán una cantidad de energía, y los que pasen a un estado de mayor energía absorberán también la energía necesaria. La espectroscopía por resonancia magnética nuclear es posible debido a la diferencia de porcentajes entre un tipo de spin y otro, ya que si ambas conformaciones tuviesen el 50%, la energía emitida sería igual a la absorbida y no se podría obtener una medición en la absorbancia.
De aquí en adelante nos dispondremos a explicar qué indica un espectro realizado por medio de resonancia magnética nuclear, y empezaremos viendo el HRMN, es decir, resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Como anotación, ya que no lo había dicho antes, llamaremos hidrógenos alfa a aquellos que su spin nuclear se encuentren en el sentido del campo magnético, y beta a los que presentan el spin en sentido contrario. Como bien habíamos dicho, cuando se expone a una cierta frecuencia específica que proporciona la energía justamente necesaria, los spin de los núcleos intercambiarán su orientación, lo cual representa una absorción de energía que haga esto posible. Ahora, yéndonos a casos particulares, cuando irradiamos cloroformo y pentacloroetano en un equipo de 300 MHz, tenemos que la absorción de radiofrecuencia para cada una de ellas es a los 300.000.2180 Hz y a los 300.000.1920 Hz respectivamente. Ambas absorciones corresponden al hidrógeno presente en la molécula, entonces ¿por qué absorben a diferentes frecuencias si es el mismo hidrógeno? Aquí entran a jugar los electrones presentes alrededor del núcleo del hidrógeno. Cuando tenemos electrones alrededor del núcleo que es expuesto a un campo magnético, estos en pocas palabras crean un efecto protector que disminuye la potencia del campo magnético externo. De esta manera, cuando hay electrones alrededor del núcleo, el campo magnético se hace ligeramente menor, por lo cual la energía necesaria para pasar de las conformaciones alfa a beta también disminuye. Al comparar el pentacloroetano con el cloroformo, vemos que en este último la densidad electrónica sobre el oxígeno es menor, por lo cual el efecto protector es menor y el campo magnético se hace mayor, por lo cual se requiere mayor energía para realizar el salto de la conformación alfa a la beta. De esta forma se explican las diferencias en las frecuencias de absorción. Para hablar de la forma en la que se expresan los espectros falta un poco de camino por recorrer, así que ya será para una próxima ocasión. Sin embargo, ya conocemos los fundamentos teóricos y los fenómenos básicos en la espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Si quieren una segunda parte de este video, pónganlo en los comentarios.